Son las 7:45 y bueno, pues ayer volvió a la conversación Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, pues, ¿qué le digo? El sujeto más cínico frente a la muerte. Él estuvo a cargo de la estrategia frente a la pandemia de COVID-19, que fue un desastre, porque México en este momento de la pandemia, después de algunos reportes y estudios post-pandémicos, bueno, pues México realizó apenas 0.4 pruebas por cada 100,000 habitantes durante los primeros meses de la pandemia. Subreportaron casos y muertes, limitaron pruebas rápidas para reducir aparentes contagios, o sea, entre menos pruebas, menos contagios, y entonces fue una pelea para que el señor López-Gatell dijera hay que hacer más pruebas y detectar más contagios, porque entonces podemos tener mejores estrategias. El señor dijo que el cubrebocas servía para lo que servía y no servía para lo que no servía. 806,000 muertes en exceso asociadas a la pandemia del COVID y un larguísimo etcétera. Este es el ejemplo, ¿no? A ver. Yo personalmente le doy dos lecturas. No. A ver, bueno. Pensé que me iban a poner el bait de Gatell que me están diciendo. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, iba en este tema de este señor, críticas por errores terribles, no cumplió sus funciones, minimizó la pandemia, un larguísimo etcétera. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien además tuvo problemas, porque recuerde que cuando Hugo López-Gatell decía que el cubrebocas pues no funcionaba o solamente era para personal de alto riesgo, aquí en la Ciudad de México, cubrebocas todos. Cuando forzosamente querían mover el semáforo a verde o amarillo, en la Ciudad de México se mantenía en rojo. Cuando las pruebas COVID en la Ciudad de México empezó a hacerse costumbre que se hicieran pruebas, etcétera. Hubo una confrontación evidente. Este nombramiento es del señor López Obrador, que no termina de irse, ¿no? Que no soporta no meter mano en el gobierno, el que ya no le corresponde. En fin, ayer hablamos con varios médicos, uno de ellos, Javier Tello, y esto fue lo que opinó respecto al nombramiento de Gatell en la Organización Mundial de la Salud. Yo personalmente le doy dos lecturas. Número uno, sabemos del distanciamiento, para no decir pleito, que ocurrió entre Hugo López-Gatell y Claudia Sheinbaum. Y seguramente es uno de estos nombramientos tipo el echeverrismo en que vamos a mantenerlo lejos y haciendo otra cosa, ¿no? Y la verdad de las cosas es que no se le podía dar ningún nombramiento diplomático, ni mucho menos. Entonces lo mandan a una posición que tú recordarás que ya se había hablado en el sexenio pasado, ¿no? Ahora, en ese orden de ideas no es necesariamente un premio, hay que decirlo, porque lo van a mandar literalmente a hacer algo que no tiene la capacidad de hacer y que va a estar en otra parte. Es muy probable también que este nombramiento, como el de Juan Ferrer, venga respaldado por el expresidente López Obrador o impulsado por el expresidente López Obrador para mantenerlos a una distancia segura de algo que vaya a suceder aquí en México, ¿no? Y esto me dijo también el doctor Francisco Moreno. Es una manifestación más de que la 4T premia la lealtad, premia la mediocridad sobre resultados. Pues es un nombramiento que yo creo que afecta el sentido de muchas familias que perdieron a sus seres queridos por una nefasta forma de llevar a cabo la pandemia. O sea, como enfrentó la pandemia el señor López-Gatell fue terrible, los resultados son catastróficos. Es una manifestación más de que aquí la mediocridad se premia mientras haya lealtad. Además, hay una demanda de homicidio por omisión contra este señor por su manejo con la pandemia. ¿Quién representa o quién tiene esta demanda a su cargo? El abogado Javier Coelho Trejo, a quien le agradezco mucho que me tome la comunicación. Abogado, ¿cómo está? Antes que todo, qué gusto saludarle. Buenos días. Buenos días, Azucena. Pues aquí recuperándome de una gripa bastante fuerte, pero ya estamos aquí. Qué bueno, ya somos dos, pero es que este frío ha estado tremendo, ¿no? Lluvias, etcétera, pero me da gusto que esté mejor. ¿Cómo le cayó la noticia de que el flamante López-Gatell va a la Organización Mundial de la Salud a representar a México, abogado? Bueno, pues imagínense cómo me cayó. A mí me han hablado desde ayer casi todo el día, pues algunas gentes que perdieron a sus familiares. Mi empleado, mi abogado del despacho,
pues todos consternados, ¿no? Porque independientemente de que el señor vaya o no vaya a Suiza y le den prerrogativas, a mí me parece totalmente esto una falta de respeto al pueblo de México. La presidenta tiene todas las facultades, pero yo le quisiera recordar con todo respeto que ella es presidenta de todos los mexicanos y que la actitud de este señor por negligencia, por falta de ver de cuidado, por convertirse en un rockstar, por creer que haciéndole caso y apapachando al presidente López Obrador, estaba bien, promovió, permitió que se murieran más de 800,000 mexicanos. 800,000 familias que quedaron sin padres, sin madres, sin hermanos. Hay familias que murieron enteras, que se quedó una persona nada más. Todo eso es una gran falta de respeto al pueblo de México. Y recordar a la presidenta que ella es presidenta de todos los mexicanos, no solamente los de Morena, todos. Es nuestra presidenta y yo como hombre institucional que he sido, Azucena, Sí. pues la respeto mucho, Claro. pero aquí sí, con todo respeto, se equivocó, pues a ver qué consecuencias políticas trae. Yo no quisiera que los partidos empiecen a agarrar posición, porque esto no es político, esto es jurídico, esto es lo que ha lastimado al pueblo mexicano. Y existen 7, 8 denuncias en carpetas de investigación que hemos estado pues luchando. ¿Han avanzado, abogado, en algo? Hemos avanzado, Ajá. sí, hemos presentado dictámenes, por ejemplo, el estudio que se hizo de esta comisión especial. Sí. Estamos esperando que la Organización Mundial de la Salud dé respuesta a algunos interrogatorios que se le han hecho y vamos a citar a todos los que intervinieron en este estudio para que lo ratifiquen y para que le expliquen al Ministerio Público el por qué el señor López-Gatell cometió el homicidio por omisión, por falta de ver de cuidado, por no haber cumplido con lo que la ley y el nombramiento le daban, ¿no? Así es. Ahora, bueno, pues obviamente hay una lectura política que me parece que es muy obvia. No es la presidenta Claudia Sheinbaum, porque platicamos también en algún momento, abogado, que mientras en la Ciudad de México se tomaban medidas mucho más científicas respecto al COVID, pues en el resto del país el señor Gatell se aferraba en decir que el cubrebocas pues servía para esto y no para lo otro, que las vacunas tal, que solamente para personal de alto riesgo, el número de muertes, cómo se batalló en aquel momento para tener un número real de fallecimientos o de contagios, porque se negaban a hacer pruebas en los hospitales. Yo quisiera que los mexicanos recordáramos un poquito ahora lo que vivimos en la pandemia, porque parece que pues quisimos superar el trauma rápido y es normal y es humano, pero hubo gente que se ahogó en su casa, porque no la recibían Así en los es. hospitales y la mandaron a su casa y ahí se Así murió. es. Así ¿no? es. Hubo gente que se quedó en los hospitales sin tanques de oxígeno. Hubo pacientes, enfermeros, personal de salud que murieron porque no tenían ni siquiera cubrebocas y tenían que cuidar a los enfermos. O sea, eso fue una tragedia enorme. Bueno, Azucena, México es el país que más muertos tuvo por esto. México es el país que más muertos por médicos y enfermeras y personal de los hospitales hubo. Entonces yo no entiendo, yo no sé si la presidenta sigue siendo manejada por López Obrador, no lo creo, es una persona con capacidad, pero este nombramiento sí, con todo respeto, pues lo único que se vislumbra es que el señor López Obrador pues sigue controlando algunas áreas del gobierno, ¿no? Sí, pues ahí está el tema del señor del Insabi, Hugo López-Gatell, o sea, híjole, la presidenta sigue cargando con ese tema. Pero bueno, abogado, ¿hay alguna forma en la que se denuncia ante la Organización Mundial de la Salud lo que en México se sabe? Vamos a presentar varias personas, científicos y abogados y parte de las víctimas. Vamos a presentar una carta ante las Naciones Unidas y ante la dirección de la Organización Mundial de la Salud, porque incluso López-Gatell contradijo a la Organización Mundial de la Salud. No porque fuera vinculante sus resoluciones, sino simplemente porque eran orientadoras de lo que estaba pasando en el mundo. Y el señor se burló, como se burló también de la presidenta.
cuando era jefa de gobierno, pero bueno, pues así es este ¿Qué país, dijo de la presidenta? Azucena. Que no me acuerdo. No, acuérdese que se pelearon porque Sí, la sí. presidenta impuso que en el Distrito Federal Ah, sí sí, se sí, usara claro. el cobreboca, ¿no? Sí hubo ahí un enfrentamiento, sí, por así supuesto, en las así medidas, ¿no? claro. Y Pero además bueno. el señor López Obrador y ese gobierno, pues que la Organización Mundial de la Salud, como estos organismos, la ONU, etcétera, pues que no sirven para nada y que el señor Tedros está exagerando y tal. Bueno, pues ahí están los resultados ahora. Así es, Azucena. Y bueno, pues ustedes me dicen, van a dar a conocer a la Organización Mundial de la Salud quién es López-Gatell y pues ya ellos decidirán si lo aceptan o no. No sé si sea posible que lo acepten o No no sé. en la OMS, ¿no? No sé, no conozco mayor cosa de relaciones exteriores, pero sí me extraña del doctor de la Fuente, ¿no? Pues Porque él es el secretario de Relaciones Exteriores, debía opinar la situación de López-Gatell ante la presidenta, pero pues no sé. sí. Yo nomás me dedico a ser abogado y voy Y a bueno. seguir peleando hasta donde tope esto, ¿no? Sigue con esta demanda Claro que que ya sí, nos había contado desde 2020, abogado. Así es, y seguimos y vamos a ir ante las cortes, donde sea, pero esto no puede quedarse así. Muy bien. Le agradezco mucho y espero que se mejore al 100% rápido, abogado. Gracias. Muchas gracias, Azucena. El abogado Javier Cuello Trejo con este tema de Hugo López-Gatell. Regresamos.